Bueno, entonces, la clase pasada hicimos varias cosas en términos de intervalos de confianza. La clase pasada hicimos intervalos de confianza para la varianza de una población, hicimos intervalos de confianza para la proporción de una población y finalmente, cuando queríamos comparar poblaciones, hicimos un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Estábamos comparando dos poblaciones en términos del promedio y únicamente cubrimos el caso cuando las varianzas de las poblaciones son conocidas. Y comparamos los puntajes por medio de un ejemplo de una prueba estandarizada en dos instituciones educativas. Eso fue lo que hicimos. Comparar promedios cuando las varianzas son conocidas. Y parte de la discusión es ahora, bueno, la verdad es que ya ustedes tienen todos los elementos para hacer cualquier intervalo de confianza, así no lo hayamos visto. ¿Por qué? Porque ya simplemente usted tiene que identificar cuál es la distribución de referencia en la variable pivote, que es la variable con la que se construye el intervalo. Y una vez usted identifica esa distribución de referencia, pues ya tiene todos los elementos para poder construir el límite inferior y el límite superior. Aquí Juan me pregunta que cuándo voy a subir la solución. Tan pronto la tenga, yo la subo. Listo. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a continuar construyendo otros intervalos de confianza para comparar poblaciones, pero bajo diferentes escenarios. Y la verdad es que vamos a dedicarnos únicamente a hacer ejemplos porque pues la teoría ya la tiene, es simplemente seguir las fórmulas y seguir las cantidades pivotales y aplicarlas en el contexto de acuerdo con los datos que tengamos. Eso es todo. Entonces, en particular, hoy vamos a arrancar a trabajar. eh, el primer tópico que vamos a cubrir hoy, el primer ejemplo que vamos a cubrir hoy, es el de intervalos de confianza, intervalos de confianza para nuevamente la diferencia de promedios, o sea, comparar el promedio de una población con el promedio de otra población. Pero entonces ahora vamos a ir un poquito más allá y vamos a trabajar cuando las varianzas eh, mm, cuando las varianzas son desconocidas, es decir, cuando la variabilidad del primer grupo de la primera población y la variabilidad del segundo grupo de la segunda población son desconocidas. Claro, la vez pasada asumimos que conocíamos la variabilidad de las pruebas, asumimos que los puntajes tenían desviación estándar 10, entonces pudimos hacer todo el procedimiento y demás. Ahora pues lo más común es encontrar casos donde la varianza de las dos poblaciones no se conozca. En esos casos, pues bueno, aquí el tratamiento va a depender de las varianzas muestrales. Claro, si yo no conozco las varianzas poblacionales, pues lo más lógico es empezar a considerar las variables, las varianzas muestrales para poder darme una idea de cómo se hace el intervalo. Ahora, igual, en este caso, cuando estoy comparando promedios, el estimador de la diferencia de promedios, ese sí no cambia. Ese estimador se mantiene igualito. Es coger el promedio de la primera muestra y restarle el promedio de la segunda muestra. Igual que hicimos la vez pasada. Coger las puntuaciones promedio de la muestra en la institución 1 y restarle el promedio de las puntuaciones en la muestra de la población 2, de la institución 2. Listo. Lo que va a cambiar ahora es la construcción del margen de error. El margen de error
em, lo vamos a construir, pero aquí la construcción de este margen de error depende de dos situaciones que se puedan dar. Entonces, mucho cuidado en esta parte. Aquí es donde usualmente las personas se confunden, entonces no se me pierda aquí. Para construir el margen de error tenemos dos alternativas. La primera alternativa ocurre cuando la vamos a denominar así, es el caso homocedástico. Es el caso cuando la variabilidad de las dos poblaciones son iguales. Entonces, el margen de error se puede construir bajo dos escenarios diferentes. Bajo homocedasticidad, es una palabra elegante, pero es muy fácil lo que significa. Homocedasticidad. Y homocedasticidad simplemente significa que a pesar de que usted desconozca las varianzas, a pesar de que usted desconozca las varianzas se pueden considerar iguales en ambas poblaciones. Eso quiere decir homocedasticidad. Son varianzas desconocidas, son varianzas desconocidas, pero, pero iguales, o sea, son la misma cosa. Y el otro escenario, pues se llama heterocedasticidad. Y la heterocedasticidad, pues es lo contrario. Es cuando las varianzas de las poblaciones son diferentes. Bueno, entonces, em, aquí hay un comentario de Juan Camilo. Es, es diferente de la elasticidad. La elasticidad en economía es un concepto totalmente diferente. La homocedasticidad, el homo hace referencia a homogeneidad, hace referencia a que la variabilidad de las poblaciones es la misma y hetero, pues a que es diferente. Entonces, la pregunta es, eh, bueno, si yo desconozco las varianzas de las poblaciones, si las varianzas de las poblaciones son desconocidas, no sé a qué son iguales esos valores. Yo, el valor de sigma cuadrado de X no lo conozco y el valor de sigma cuadrado de Y no lo conozco. ¿Cómo voy a hacer para saber si las varianzas son iguales o diferentes? ¿Cómo uno hace para saber si son iguales o diferentes? Bueno, em, la forma de hacerlo para comprobar en qué caso estamos se hace por medio de un intervalo de confianza para el cociente de las varianzas. Me explico. Si yo quiero saber, aunque desconozca las varianzas de las poblaciones, aunque no sepa a qué es igual las varianzas de las poblaciones son desconocidas, la forma de determinar si estoy trabajando con un caso homocedástico o heterocedástico es primero haciendo un intervalo de confianza sobre el cociente de las varianzas. Aquí se utiliza el cociente, bueno, usted me dirá, bueno, voy a comparar la variabilidad de las poblaciones. em, ¿Por qué hacemos un cociente y no una diferencia? Y la respuesta es porque las fórmulas son más fáciles con el cociente. Si yo trabajo con el cociente, si yo comparo estas dos cantidades, el punto de referencia ya no es cero. El punto de referencia es uno. Entonces, lo primero que yo debería hacer
para poder saber si estoy trabajando en un caso homocedástico o en un caso heterocedástico, para saber si las poblaciones tienen la misma variabilidad o no, lo primero que yo debería hacer es, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que yo debería hacer es un intervalo de confianza para el cociente de las varianzas. Aquí hace una pregunta, Carol, importante. Ella me dice, ¿hay alguna razón por la cual la y está en el numerador y la x en el denominador? La respuesta es no. Uno lo puede hacer en cualquier orden. Aquí estoy comparando la variabilidad de la población 1 de la población 2 respecto a la población 1, pero lo podría hacer al revés. Es lo mismo. Es lo mismo que aquí en la diferencia. Alguien podría coger la población Y menos la población X, pero es lo mismo. Solamente que uno tiene que estar consciente de eso cuando interpreta los resultados. ¿A cuál población le quito cuál? Em, entonces, sí, la verdad no interesa em, cuál pone uno primero y cuál uno pone después. Lo que sí es muy importante es saber cuál es cuál, ¿no? O sea, uno tiene que especificar la población 1 o la población X es esta, la población 2 o la población Y es esta otra, pues para saber cómo uno hace la interpretación. Pero de resto no hay ninguna diferencia. Em, entonces, lo que venía diciendo es, creo que ese es el comentario que hacía Juan Camilo hace un segundo. Eh, para poder saber, para poder comparar los promedios, cuando las varianzas son desconocidas, lo primero que usted tiene que hacer, antes de hacer cualquier cosa, el primer paso, es hacer el intervalo de confianza para el cociente de las varianzas. Una vez usted determina si es un caso homocedástico o heterocedástico, ahí sí ya puede proceder, porque la fórmula depende de eso. Ahora, usted me dirá, pero bueno, yo hago mi intervalo de confianza para el cociente y supongamos que el intervalo de confianza para el cociente me quedó, el intervalo me quedó así y el intervalo pasa por uno. El intervalo pasa por uno. Si el intervalo pasa por uno, ¿eso es evidencia de qué? ¿De un caso heterocedástico o de un caso homocedástico? Si yo hago mi intervalo de confianza, si yo hago mi intervalo de confianza para el cociente de varianzas, si yo hago mi intervalo de confianza para el cociente de varianzas y al hacer el intervalo de confianzas para este cociente de varianzas, el intervalo, por ejemplo, le queda desde 0.71 hasta 1.38. Entonces aquí está el valor de 1. Si el intervalo de confianza le pasa por 1, así como este, ¿esto es evidencia de un caso homocedástico o heterocedástico? Ah, pues de un caso homocedástico, porque pasa por 1. Exactamente, aquí lo dice Sebastián, de homocedasticidad. Perfecto. Ah, bueno, una vez yo ya determiné que es un caso homocedástico, pues yo ya voy a saber cuál es la fórmula que tengo que aplicar, porque la fórmula del margen de error depende de cuál de los dos casos es. Eso es todo. O sea que, em, correcto, aquí Juan Camilo lo dice, claro, si la división es una división cuyo intervalo de confianza pasa por 1, quiere decir que es un caso homocedástico. No hay diferencias significativas entre las variabilidades. Y aquí Juan Camilo lo dice, pero ¿cómo yo hago para saber eso si yo no sé los valores? Y la respuesta es haciendo el intervalo de confianza. Claro, en la práctica, como yo no tengo el censo, es imposible hacer el cociente. Es imposible hacer el cociente de los dos números. Entonces, como yo no tengo los dos números, me toca hacer el intervalo de confianza y al hacer el intervalo de confianza, si pasa por 1, quiere decir que
es un caso homocedástico. Si no pasa por uno, entonces es un caso heterocedástico. Esa es la conclusión. Em, no, no es un cociente hipotético, no es un cociente em, como... Es un cociente desconocido, eso sí, es un cociente desconocido porque no lo puedo calcular porque no tengo los datos del censo, claro. Yo la variabilidad poblacional no la tengo ni en la población uno ni en la población 2. O sea que ese cociente no lo puedo calcular literalmente. Lo que sí puedo hacer es, con base en la información de las muestras, hacer el intervalo de confianza para saber si pasa por uno o no pasa por uno. Bueno, entonces, voy a arrancar hablando del caso homocedástico y vamos a hacer un ejemplo de una vez. En el caso número uno, entonces, aquí voy a hacer las cosas un poco al revés. ¿Por qué? Porque voy a dejar este intervalo de confianza para el final, el intervalo de confianza para las varianzas lo voy a dejar al final. Voy a dejar la explicación de cómo hacer este intervalo para el final porque requiere de una distribución nueva, la distribución F. Entonces, voy a asumir que usted hizo el intervalo de confianza para las varianzas y le dio que contenía el uno, o sea que es un caso homocedástico. Entonces, voy a arrancar con ese caso, con el caso intervalo de confianza para la diferencia de promedios, intervalo de confianza para la diferencia de promedios, eh, bajo homocedasticidad. Es decir, desconozco las varianzas, pero sé que son iguales. Sé que no hay diferencias significativas entre ellas. ¿Cómo uno hace para hacer esto? Ah, pues me toca hacer primero el intervalo de confianza para los cocientes, pero todavía no se lo he enseñado a hacer. Me toca enseñárselo ahorita. Listo. Si usted desconoce las varianzas, si usted desconoce las varianzas, pero no detecta diferencias significativas entre las variabilidades por medio del intervalo de confianza, el margen de error usted lo debe calcular de la siguiente forma. El margen de error usted lo debe calcular con una distribución T. Ya no es una distribución Z, es una distribución T. La cantidad pivotal tiene como distribución de referencia la distribución T-Student, igual que la vez pasada. Y los grados de libertad son N1 más N2 menos 2. Esos son los grados de libertad. Obviamente tengo que especificar la confiabilidad 1 menos alfa medios. Y esto lo multiplico por una cantidad que voy a llamar SP, ya mismo le digo que es SP, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 sobre nx, 1 sobre el tamaño de la muestra de la primera población, más 1 sobre ny, que es el tamaño de la muestra de la segunda población. Entonces, mire esto. Si usted tiene un caso en el que va a comparar dos promedios y usted sabe, ya concluyó que es un caso homocedástico, un caso donde las varianzas de las poblaciones son iguales, no hay diferencias significativas entre esas varianzas, la forma de calcular el margen de error, bueno, primero es por medio de una distribución T. Recuerde que, recuerde que todo esto es un percentil. Todo esto es un percentil. Aquí hay un par de comentarios, ya los vamos a ver. Todo esto es un percentil. Y todo esto es el error estándar, o sea, la desviación estándar del estimador. Ah, bueno, ¿qué es este SP? Bueno, SP al cuadrado, como las variabilidades son iguales, como no hay diferencias entre las variabilidades de las poblaciones, este SP cuadrado, en inglés lo llaman así, pooled variance. Un pooled variance es como la conjugación, la unión
la mezcla de la información de las variabilidades de las dos poblaciones en una sola cantidad. ¿Y por qué uno puede hacer eso? Porque como las varianzas son iguales, voy a explotar la información de las dos muestras para calcular una varianza conjunta. ¿Y cómo se hace? Pues es muy fácil. Usted coge el tamaño de muestra de la primera población, lo multiplica por la varianza de la primera muestra más ny menos uno, o sea, lo mismo por el otro lado, utilizando la varianza de la segunda muestra, dividido nx más ny menos 2. Ahora, lo que usted tiene que darse cuenta es que está calculando este SP, este P viene de pooled, este SP es una conjugación, es una mezcla de todos los datos para obtener un estimador más robusto de la variabilidad, dado que en ambas poblaciones son la misma. Entonces, lo que tiene que, lo que tiene que darse cuenta es que, claro, usted desconoce las varianzas de la población. Entonces, pues de alguna manera tiene que utilizar las varianzas de las muestras para poder hacer el margen de error. Y es todo. Entonces, si yo tengo un caso homocedástico, el estimador ya lo tiene. El estimador es muy fácil, lo de siempre. El promedio de la primera muestra menos el promedio de la segunda muestra, más o menos el margen de error. Y ese margen de error depende de una variabilidad conjunta, una variabilidad conjugada que se calcula a partir de las varianzas de las dos muestras. ¿Por qué? Porque como las varianzas son iguales, pues quiero explotar toda la información de ambas muestras para obtener un estimador robusto de la variabilidad total. Es eso. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una y se va a dar cuenta que es muy fácil de seguir. En este ejemplo, entonces mire, ya estamos en el caso de intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas desconocidas pero iguales. Entonces, la cantidad pivotal tiene distribución t-student, nx más ny menos 2, esos son los grados de libertad. Aquí está la varianza conjugada, ya se la mencioné. Entonces vamos con el ejemplo de una vez y ahorita le hago un par de comentarios al respecto. Entonces, en este ejemplo, eh, en un país, em, dado que durante los años 90 hubo un crecimiento muy rápido de la población, se quiso comparar la región costera con la región interior, con la región no costera. Entonces, aquí usted tiene sus dos poblaciones. La primera población es la población constituida por todos los individuos de la región costera y la segunda población es la población constituida por todos los individuos del interior, de la zona no costera. Entonces ahí usted ya tiene sus dos poblaciones. La región, permítame lo escribo aquí, la región costera y la región no costera. Ahí están sus dos poblaciones. Ahora, obviamente yo tengo que decidir cuál es X y cuál es Y. No importa si usted pone que este es X y este sea Y, no interesa. Yo voy a poner que la costera es la X y la Y va a ser la no costera. La población 1 va a ser la región costera y la población 2 va a ser la región no costera, la del interior. Eh, ¿Lo hubiera podido hacer al revés? Claro, no interesa. Los cálculos nos van a dar algo diferente, pero las conclusiones van a ser exactamente las mismas. Y bueno, en ambos casos, como hubo un crecimiento tan amplio de la población, lo que se quiso hacer es comparar las dos poblaciones en términos de la edad. El punto de referencia para comparar las dos poblaciones van a ser las edades. La variable de referencia para comparar las dos poblaciones van a ser las edades. Y
Para comparar la edad en ambas poblaciones, hubiera podido comparar los ingresos, hubiera podido comparar la característica que usted quiera, solamente que queremos comparar la edad. Entonces, para comparar ambas poblaciones, como no puedo hacer el censo, como no tengo todos los recursos para hacer el censo, se tomaron dos muestras en cada una de las poblaciones de manera independiente, 150 en la primera región y 175 en la siguiente. Entonces, el tamaño de muestra en el primer grupo es de 150 y en el siguiente grupo es de 175. Perfecto. Ahora, quiero comparar, quiero comparar las edades promedio en ambas poblaciones. Quiero comparar la edad promedio de la región costera con la edad promedio en la región no costera. Entonces tomamos las muestras para ambos conjuntos de individuos, calculamos la edad, o sea que en este caso tanto la X como la Y es la edad en años. Eh, es la misma variable, pero medida en las dos regiones, en las dos poblaciones. Es exactamente la misma característica, pero medida en dos poblaciones diferentes. Y pues como tomé las muestras, pues el promedio de la primera muestra en la región costera fue de 39.3 años, 39.3, y en la siguiente región fue de 31.4, 31.4. La desviación estándar, desconozco la variabilidad poblacional. Entonces, me tocó calcular la desviación estándar en la primera muestra. La desviación estándar en la primera muestra me da de 15 años. Y en la segunda muestra, mira aquí, me da de 15.2 años. Entonces, el gran objetivo de todo esto es hacer un intervalo de confianza. Vamos a hacer un intervalo de confianza para el promedio de las edades en la primera región, en la región costera, menos el promedio de las edades en la región del interior, en la región no costera. Ese es el intervalo que queremos hacer. Ahora, yo ya le dije, si usted quiere, si su objetivo es hacer un intervalo de confianza para la diferencia de promedios, el primer paso es darse cuenta si usted está en un caso homocedástico o heterocedástico. Ese es el primer paso. Bueno, entonces, por ahora, por ahora lo único que le voy a decir es que mire que las desviaciones muestrales son muy similares. Mire que las desviaciones muestrales son demasiado similares. Entonces, si yo hiciera, no lo voy a hacer en este momento porque el tópico es otro, si yo hiciera el intervalo de confianza para el cociente de las varianzas, muy seguramente, bueno, muy seguramente no, con seguridad va a contener el uno. ¿Y por qué lo sé? Pues porque yo ya he hecho 1000 de ejercicios de estos y ya tengo como adiestrado el ojo para darme cuenta que la diferencia entre las cantidades muestrales es muy chiquita, es apenas de es apenas de 2 décimas. Entonces, yo ya sé que si yo hago el intervalo de confianza para este caso, con seguridad voy a tener que hacer, me va a dar homocedástico. Repito, no lo he hecho, hay que hacerlo, no he hecho el intervalo, hay que hacerlo. Pero vamos a asumir que ya lo hicimos y el intervalo me quedó que contenía al 1. ¿Cómo lo puedo intuir? Pues porque mire que la diferencia muestral es demasiado chiquita, es apenas de 2 décimas. Bueno, entonces, asumiendo que estamos en un caso homocedástico, vamos a hacer el intervalo de confianza para la diferencia de los promedios. Bueno, muy sencillo. ¿Cuál es el estimador puntual? Bueno, el estimador puntual me da
la estimación puntual, lo vamos a escribir aquí, la estimación puntual sería el promedio de la primera muestra menos el promedio de la segunda muestra, o sea, 39.3 menos 31.4. Eso me da 39.3 menos 31.4. Bueno, lo voy a hacer aquí RR, 39.3, 39.3 menos 31.4. Eso me da 7.9. Entonces, primer resultado. Se estima que, se estima que entre estas dos poblaciones hay una diferencia de 8 años. Se estima que la diferencia poblacional entre las edades promedio de la región costera y no costera es de 8 años. ¿A favor de quién? De la costera, ¿no? La región costera en promedio se estima que es 8 años mayor aproximadamente que la región no costera. Punto. Esa es la estimación. Entonces, ¿qué utilicé ahí? Utilicé los valores de los promedios. Perfecto. Ahora, necesito construir el margen de error asociada con esa estimación. Quiero cuantificar la incertidumbre asociada con esta estimación, así que necesito un margen de error. ¿Será que este 7.9 es lo suficientemente grande como para declarar una diferencia significativa entre las edades promedio de las dos poblaciones? ¿Será que este 7.9 es un valor lo suficientemente importante para decir que en promedio la región costera es 8 años más vieja o es significativamente más vieja que los individuos de la región interior? Entonces necesito el margen de error, necesito necesariamente el margen de error para poder responder esa pregunta. Entonces, para construir el margen de error, pues yo ya sé que tengo las dos alternativas, el caso homocedástico y el heterocedástico. Pues para decidir cuál fórmula, pues yo ya sé que voy a trabajar con el homocedástico porque las varianzas muestrales son muy similares, pero repito, toca hacer el intervalo de confianza. No basta mirar, las desviaciones estándar muestrales y decir ya, hay como son muy pareciditas, entonces es un caso homocedástico. No, toca hacer el intervalo de confianza. Listo. Porque la verdad, todo también depende de los tamaños de las muestras y demás. Bueno, entonces, asumiendo que es un caso homocedástico, repito, no hemos hecho el intervalo de confianza, pero asumiendo que es un caso homocedástico, pues voy a calcular el margen de error. Bueno, entonces voy a calcular el percentil. Pues bueno, el percentil es muy fácil, esto ya lo hemos hecho 1000 veces. Entonces, ¿qué percentil necesito? El percentil que necesito, en este caso, lo voy a dibujar aquí. Mi distribución de referencia es una distribución T. Mi distribución de referencia es una distribución T, donde el punto más alto, pues ya sabemos que es 0. Y bueno, vamos a trabajar con una confiabilidad del 90 y vamos a ver qué confiabilidad es la que nos piden. Una confiabilidad del 99%. Vamos a trabajar con una confiabilidad del 99%. O sea que en la mitad, pues lo mismo de siempre. Aquí en la mitad yo tengo el 99% de los valores más comunes, más probables de la cantidad pivotal. Entonces aquí está el 99%. Y obviamente entonces en las colitas me queda el 1% restante. O sea que en las colitas, ¿qué porcentaje tengo? En las colitas tengo el 0.5% y aquí el otro 0.5%. ¿Por qué? Porque la confiabilidad es
del 99%. Eh, am, la confiabilidad, pilas, la confiabilidad es un valor que se elige antes de realizar el estudio. De hecho, los cálculos de los tamaños de la muestra se hacen con base en la confiabilidad, pero no es que 95% sea mejor que 99% o que 90 sea mejor que 95%. No, 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 no. Lo que quise decir en ese momento fue que uno elige la confiabilidad al principio y se queda con esa confiabilidad. Es decir, uno no manipula la confiabilidad a lo largo del estudio. O sea que si yo elijo 99%, de una 99% durante todo el estudio y no me pongo a manipular ese valor. La mayoría en las ciencias sociales, digo yo, economía, finanzas, administración, contaduría, como que las ciencias financieras y sociales utilizan más que nada el 95%. En las ciencias físicas, em, incluida la química, la física, la farmacología y demás, utilizan mucho el 99%. Pero no es que uno sea mejor que otro, no. Lo importante es no manipular ese valor. Eso es lo más importante. En este caso vamos a trabajar con el 99 y ya nos casamos con 99 y no lo volvemos a manipular. Ahora, ¿cuáles son los grados de libertad? Los grados de libertad son N1 más N2 menos 2. Escribí N1 más N2, eso está mal escrito, sería NX más NY. Es que estaba pensando en las poblaciones. Sería NX más NY menos 2. Entonces, en ese caso, NX más NY menos 2, en ese caso, am, para hallar los grados de libertad, lo único que tiene que hacer es considerar los tamaños de muestra y restarles 2. Entonces, bueno, vamos a ver los grados de libertad. Entonces, los grados de libertad en este caso, GL, grados de libertad, van a ser 150 más 175 menos 2, 150 más 175 menos 2, y eso me da 323. 323. Entonces, los grados de libertad para la curva son 323. Perfecto. Ahora, acuérdese de lo que yo le había dicho alguna vez. Si sus grados de libertad son muy grandes, la T se aproxima a una Z, a una normal estándar. ¿Con cuál debo trabajar, la Z o la T? Es lo mismo. Yo voy a trabajar con la T, como por hacerlo con la T, pero si usted quisiera con la Z, podría con la Z, no hay ningún lío. Bueno, vamos a ver cuál es el valor de ese percentil. Ese percentil me da, hagámoslo aquí en R rapidísimo, QT de, bueno, ¿qué percentil necesito? Tengo 99 en la mitad y 5% en la primera cola, o sea que necesito el percentil 0.5%, o sea, el percentil 0.005, o el percentil 99.5, 0.995. ¿Por qué? Porque el 99 más el 0.5 me da 99.5. Entonces ahí está, 0.995. ¿Y qué me sigue? Los grados de libertad, ¿no? Los grados de libertad. O sea, 323. ¡Pum! Eso me da 259. 259. Listo. 259. Perfecto. O sea que este valor por defecto pues va a ser menos 259, porque la distribución es absolutamente simétrica respecto a cero. Ahora, bueno, la verdad sea dicha, yo debí haber escrito esto así. Yo debí haber escrito algo así como P igual a 0.995 y DF igual a 323, como P de percentil y el DF de degrees of freedom, grados de libertad. Eh, Solamente que a veces me da pereza y escribo directamente los valores. ¿Hubiera podido usar una Z? Claro, mire, QNorm de 0.995 y mire,
2.57, es muy aproximado, la diferencia es apenas en unas cuantas milésimas. ¿Cuál usar? ¿La T o la Z? Al final no va a haber mucho la diferencia. Yo voy a seguir con la T. Si usted quisiera, hubiera podido usar una Z. Listo. Entonces, bueno, ya tengo el percentil, o sea que el margen de error me va a dar igual a 2.59 multiplicado por, bueno, SP, la desviación estándar conjugada. Bueno, ya ahorita la calculo por la raíz cuadrada de, bueno, 1/150 más 1/175. Ahí está. Vamos a ver a cuánto me da el margen de error. Bueno, necesito este SP. Claro, este SP es la desviación estándar conjugada, pues es simplemente reemplazar, ¿no? Entonces, en este caso, el SP cuadrado, pues sería, em, pues vamos a escribirlo todo. Bueno, usualmente yo nunca hago esto, pero lo estoy haciendo esta vez. Em, NX menos 1. 150 menos 1. Pues 149. Por SX al cuadrado. La varianza de la primera muestra. Listo. 15 al cuadrado. Perfecto. Más NY menos 1. 174 al cuadrado. 174, perdón. Claro, 175 menos 1, 174. Por la varianza de la segunda muestra, o sea, 15.2. Listo. Y todo eso al cuadrado. Y dividido, pues el 323, ¿no? Bueno, eso me da, vamos a hacer el cálculo aquí supremamente rápido. Entonces, nada, cojo el 149, lo multiplico por el 15 y todo al cuadrado. Entonces, permítame, escribo aquí el cuadrado, más el 174 por el 15.2 y todo al cuadrado. Y al final divido todo entre 323. ¡Pum! Súper. Eso me da 228.25. Bueno, este 228.25 es un estimado en unidades cuadráticas, o sea, en años al cuadrado, de la variabilidad poblacional en ambas poblaciones, tanto costera como no costera. ¿Por qué? Porque mezclé la información de las dos muestras para hallar un estimado común, dado que estamos en un caso homocedástico. Pero bueno, yo necesito el SP. Pues el SP, entonces, muy fácil, pues va a ser la raíz cuadrada de todo ese valor, la raíz cuadrada de 228.25. Pues bueno, lo bueno de hacerlo en R es que pues usted simplemente escribe, le saca la raíz, ¿no? Entonces escribe lo mismo que ya tenía, se devuelve, escribe lo mismo que ya tenía y escribe square root of, raíz cuadrada de esa cantidad. Listo. Estuvo. Eso me da 15.10. Perfecto. Estoy muy contento con este resultado, 15.10, 15.1, 15.10, porque mire que de alguna manera es un valor intermedio, no es el promedio, es un valor intermedio entre estos dos valores, es una conjugación de estos dos valores. Pues de hecho el valor exacto es 15.1080, 15.1080. Eh, bueno, entonces ya tengo la variabilidad en unidades estándar, así que lo único que tengo que hacer aquí es poner el 15.1 y estuvo. Vamos a ver cuánto me da. O sea que la respuesta es, el margen de error me va a dar. Venga, a ver, ¿cómo lo hacemos de forma fácil? Hagamos lo siguiente. No me gusta hacer esto, pero lo voy a hacer. Voy a coger el percentil de la T
Entonces voy a ponerle aquí control C y lo pego aquí debajo, control B, por el 15.1, que ya lo tenía, control C y lo pego aquí debajo, control B, muy bien, por, bueno, y lo único que me falta es la raíz cuadrada de, ya usted lo sabe, ¿no? 1 sobre el primer tamaño de muestra, entonces 1 sobre 150, más 1 sobre el siguiente tamaño de muestra, que es 175. Entonces es básicamente hacer una operación algebraica, ¿no? Es aritmética ultra básica. 4.35. O sea, el margen de error me dio de 4.35 y obviamente años, ¿no? Porque estamos en las unidades originales. Perfecto. Entonces, ¿cómo se interpreta todo esto? Se concluye que, como dijimos, en promedio, a nivel poblacional, hay una diferencia a favor de 8 años para las edades en la región costera. Es decir, a nivel poblacional, el promedio de la región costera es superior en 8 años al promedio de la región no costera. Y con una confiabilidad del 99%, con una confiabilidad del 99%, esa estimación tiene un margen de error de 4.35 años. 4.35 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Hay diferencias significativas o no hay diferencias significativas? Es decir, el 8 es lo suficientemente grande como para declarar que la edad costera es significativamente superior que la no costera. Pues vamos a ver los límites. Entonces, hagamos los límites. Este es el límite inferior. Este es el límite superior. En toda la mitad del intervalo se encuentra el estimado. El estimado es de 7.9 años. Entonces, pues hagamos la diferencia. Em, Hagamos la diferencia. 7.9 menos toda esa cantidad me da de 3.54. Y lo mismo, pero con más. O sea, 12.25. O sea que con una confiabilidad del 99%, con una confiabilidad del 99%, se concluye que la diferencia de los promedios poblacionales entre las edades costeras y no costeras se encuentra entre 3.54 y 12.25 años. Entonces, ¿qué concluimos? Mire que el cero está por acá, perdón, el cero está por aquí, no pasa por el intervalo. El intervalo empieza en 3. Entonces, como todo el intervalo de confianza es superior a cero, como todo el intervalo de confianza es superior a cero, es positivo, entonces podemos decir que existen diferencias significativas entre las edades promedio de los individuos de la región costera y no costera. Existen diferencias significativas entre ambos grupos. Con una confiabilidad del 99%, puedo asegurar que la edad promedio de la región costera es significativamente superior que la edad promedio de la región no costera. Aquí Juan Camilo dice, la diferencia de edad es muy grande. Exacto. Existe suficiente evidencia en las muestras para establecer que la diferencia entre las edades es sustancial, es significativa. En lugar de grande, yo utilizo la palabra significativa. Y estuvo. Entonces, mire que es un procedimiento muy estándar, es un procedimiento muy común, donde usted hace la estimación, calcula el margen de error e interpreta. Entonces, dos comentarios. Primero,
El margen de error lo construimos bajo homocedasticidad, lo construimos bajo el hecho de que desconocíamos las varianzas, pero eran iguales. Por qué lo intuí? Ah, porque las desviaciones estándar eran más bien cercanas. Pero, repito, me falta hacer esa prueba, me falta hacer esa prueba. Segundo, yo trabajé con la prueba T, pero si usted hubiera querido con la Z, le hubiera podido dar también. ¿Por qué? Pues porque cuando los tamaños de muestra son muy grandes, la Z y la T son muy parecidas. Tercero, como no pasa por cero, puedo declarar diferencias significativas a favor de la región costera. ¿Por qué la costera? Ah, pues porque fue la que puse de primero, ¿no? Y la X es la primera población e hice la diferencia para mu X menos mu Y. Si yo hubiera hecho el ejercicio al revés, si yo hubiera puesto la no costera como X y la costera como Y, el intervalo me hubiera dado negativo, todo negativo. Entonces mire que nos hubiera dado algo diferente, pero la conclusión hubiera sido la misma. Y cuarto, este intervalo de confianza únicamente es apropiado bajo normalidad o bajo muestras grandes, en cuyo caso usted tiene que, bueno, puede usar una Z. Entonces, en este caso particular, ¿tengo evidencia de normalidad? ¿Tengo evidencia de que las edades tienen distribución normal? ¿Tengo evidencia de que las poblaciones son normales? No. Pero como tengo muestras grandes, pues estoy tranquilo, estoy relajado. Si usted tiene normalidad, si usted por algún motivo pudo comprobar que las poblaciones son normales, por ejemplo, con un método gráfico, eh, su tamaño de muestra puede ser grande, puede ser pequeño, es lo de menos, eso no importa tanto. Si usted tiene población normal, poblaciones normales con tamaños de muestra grandes, usted está en el mejor de los mundos. El problema es si usted no tiene normalidad en las poblaciones y tiene muestras pequeñas. Ese sería el problema. Em, claro, aquí hay algo importante. Aquí Juan Camilo hace un comentario que me parece importante y es que, mire, el promedio es de, en promedio la diferencia es de 8 años. Pero la forma de comprobar las diferencias significativas es a través del margen de error. Claro, uno con el 8 años, uno ya dice, uy, al parecer sí hay una diferencia importante. Pero para declarar las diferencias significativas es necesario construir el margen de error para estar seguro que no pasa por cero el intervalo de confianza y poder decir, ah, a nivel poblacional hay diferencias significativas. Ahora, en términos prácticos, hay diferencias. Claro, 8 años es una edad, son hartos años, ¿no? O sea, más allá de las diferencias a nivel poblacional, en términos prácticos, también hay una diferencia importante. 8 años es una edad sustancial. Bueno, entonces ahora alguien me dice, bueno, Juan Camilo, listo. Ya aprendí a trabajar con homocedasticidad. ¿Cómo es el intervalo de confianza con heterocedasticidad? Bueno, la verdad sea dicha, el intervalo con heterocedasticidad es mucho más fácil, solamente tiene un pero. El intervalo de confianza para la diferencia de promedios bajo heterocedasticidad, el intervalo de confianza para la diferencia de promedios bajo heterocedasticidad es muy similar al anterior. O sea, usted coge la estimación puntual, usted coge X barra menos Y barra, ese es su estimador puntual, igual que antes, más o menos el margen de error. El margen de error también se basa en una distribución T. Lo difícil de esta T son los grados de libertad. Esos grados de libertad los voy a simbolizar con la letra griega nu. Esta es la letra griega nu.
Este nu son los grados de libertad. Ya le digo ahorita cómo se calculan. Lo que usted sabe es que si este nu fuera un valor grande, pues usted podría utilizar la z, o sea, es lo de menos. Pues obviamente necesitamos la confiabilidad, uno menos alfa medios, lo de siempre, y la desviación estándar del estimador, el error estándar, es muy sencillo. Usted coge la varianza de la primera muestra y lo divide entre el tamaño de la muestra más la varianza de la segunda muestra y lo divide entre el tamaño de la muestra. O sea, trabajando con heterocedasticidad, trabajando con heterocedasticidad, el margen de error, todo esto de aquí es el margen de error, todo esto de aquí es el margen de error. El margen de error es un margen de error sencillo, utiliza la T nuevamente, con unos grados de libertad, ahorita le digo cuáles son esos grados de libertad. Y el error estándar, o sea, la desviación estándar del estimador, es un error estándar muy similar a lo que hacíamos antes cuando trabajábamos con una sola muestra y escoger la varianza de la primera sobre el tamaño de la muestra más la varianza de la segunda sobre el tamaño de la muestra. Mire que es un cálculo aritmético muy sencillo. El lío está en estos grados de libertad. ¿Cómo hago yo para saber cuáles son los grados de libertad que yo necesito con heterocedasticidad? Y bueno, la fórmula, la, mm, la forma de hacerlo la propuso eh, mm, eh, científico de apellido Welk, es la fórmula de Welk, así se llama. Y aquí se la muestro, está en las notas de clase. Mire, cuando usted trabaja con varianzas desconocidas, nuevamente la distribución de referencia tiene una cantidad pivotal con distribución T, pero los grados de libertad son esta fórmula que usted está viendo en este momento. Se la voy a ampliar un poquito. Aquí está. Estos son los grados de libertad. Entonces, esos grados de libertad que usted puede decir, uff, se ve dificilísimo, hay que tener es cuidado haciendo el cálculo aritmético. Lo importante es que esos grados de libertad dependen de las varianzas y de los tamaños de muestra. Cuando usted hace este cálculo, y lo tiene que hacer con cuidado cuando le toque hacerlo, ya usted va a poder buscar en el percentil común y corriente y pues terminar el intervalo y hacer pues el límite inferior con menos y el límite superior con más. Punto. La interpretación es la misma, todo funciona igualito para tamaños de muestra grande o bajo normalidad. Ahora, si le soy sincero, si usted tiene tamaños de muestra grande, estos grados de libertad, o sea, esta fórmula le va a dar un valor grande, en cuyo caso usted podría utilizar una Z. Si usted tiene tamaños de muestra grande, este V, este nu, le va a dar un valor grande. Obviamente, este nu, estos grados de libertad no van a dar un número entero, entonces usted tiene que aproximarlo al entero más cercano. Entonces, si usted tiene un tamaño de muestra grande, esto le va a dar un tamaño de muestra, esto le va a dar unos grados de libertad grandes y por lo tanto la Z es una buena opción. Pero si sus tamaños de muestra son pequeños, digamos de, no sé, voy a inventar un valor de 10 y de 15, ahí usted no puede usar la Z, le toca hacer este cálculo. Y pilas, es un cálculo de aritmética de bachillerato, pues. Pero pues es simplemente cuestión de no equivocarse en los paréntesis. Entonces, bueno, la verdad, como es simplemente hacer este cálculo y el procedimiento es exactamente el mismo. No me voy a poner a hacer el ejemplo en este caso porque quiero continuar con el cociente de varianzas porque esto no se lo he explicado. Em, entonces, en el ejemplo, em, usted va a comparar dos métodos referentes a un bactericida.
Pero aquí lo importante es que, mire, la desviación estándar de un método es 1, mientras que la desviación estándar del otro método es 6. O sea que a nivel muestral hay una diferencia bien grande, ya uno intuye, uy, aquí las diferencias poblacionales también van a ser grandes. O sea que básicamente le toca utilizar estos grados de libertad, este método, la fórmula de Welker. Pero ojo, no basta simplemente decir, uy, la desviación estándar es 1, la desviación estándar en 6, entonces las diferencias ya es un caso heterocedástico. No, no, eso está mal. Lo que hay que hacer es el intervalo de confianza para el cociente de varianzas, que es lo que voy a hacer en este momento. Hay que comprobarlo. Uno lo puede intuir a nivel muestral, uno lo puede intuir como con los valores muestrales, pero hay que comprobar las diferencias para saber si estoy en un caso homocedástico o heterocedástico. ¿Y cómo se hace? Ah, pues con este intervalo de confianza que vamos a ver aquí. Entonces, le dejo como tarea, le dejo hacer este ejemplo para que pues simplemente sustituyan esta fórmula, punto. Es reemplazar, no, nada más que reemplazar. Lo que quiero hacer ahora es enseñarle a decidir si esto está en un caso homocedástico o está en un caso heterocedástico. Lo que quiero hacer ahora es saber, bueno, usted ya me dijo que la inferencia sobre la diferencia de medias depende de si las varianzas poblacionales son iguales o diferentes, a pesar de que sean desconocidas. ¿Cómo demonios hago para saber si son iguales o diferentes? ¿Cómo hago yo para poder comprobar, más allá de los valores muestrales, si las varianzas son iguales o diferentes? Pues bueno, vamos a hacer el intervalo de confianza, vamos a hacer el intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Entonces, esa es la siguiente parte, la vamos a hacer aquí, y aquí sí voy a hacer el ejemplo. Entonces, vamos a hacer un intervalo de confianza para la varianza de la segunda población dividido la varianza de la primera población. Pues si usted lo quiere hacer al revés, hágalo al revés, es lo de menos. Le van a dar números diferentes, pero la interpretación va a ser la misma. Muy bien. Aquí el punto de referencia es el 1, porque usted está comparando dos cantidades por medio de un cociente. Entonces, claro, si yo hiciera el censo, si yo pudiera hacer el censo y hacer la división, pues si estas dos cantidades son iguales, pues el cociente le va a dar 1. Si el cociente le diera mayor que 1, ¿cuál variabilidad es mayor? ¿Cuál población tendría mayor variabilidad? Si el cociente fuera mayor que 1, ¿cuál población tendría mayor variabilidad? Ah, pues la 2, ¿no? Y si el cociente le da menor que 1, pues la población 1, la población X, le da con mayor variabilidad. Bueno, en este caso, el intervalo de confianza está basada, el intervalo de confianza está basado en una cantidad pivotal que, si usted se da cuenta, no es difícil. Es simplemente el cociente de dos cocientes. Y de hecho, esta es la razón por la cual se hace un cociente en lugar de una diferencia, porque lo que resulta aquí es mucho más fácil así yo hiciera una diferencia. La distribución de referencia sería muy complicada si yo tratara de comparar las varianzas en términos de la diferencia y no del cociente. Esta es la única razón por la cual se hace un cociente y no una diferencia. Entonces, la distribución de referencia para hacer el intervalo de confianza es una distribución F. La distribución F es una distribución que únicamente está definida para valores positivos nuevamente y igual que la chi cuadrado tiene un sesgo positivo. Esta es la distribución F. La distribución F es una distribución diferente a la T, diferente a la Z, diferente a la chi cuadrado, que resulta después de la demostración del intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Esta distribución la obtuvo Fisher
gran estadístico, para muchos el padre de la estadística, frecuentista en el siglo XX, en Inglaterra, en los años 30 más o menos. Eh, um, y él a sus 19, 20 años obtuvo esta distribución y dijo, demostró que si uno quiere trabajar con el cociente de varianzas, pues la distribución de referencia pues debe ser esta. Ahora, esta distribución depende de ya no un grado de libertad, sino de 2 grados de libertad. Por eso es que el límite inferior, voy a copiar la fórmula aquí, el límite inferior le va a dar, bueno, s cuadrado y sobre s cuadrado x. Ese es el estimador puntual. Claro, el estimador puntual es simplemente el cociente de las varianzas muestrales. Perfecto. Eso hace mucho sentido con la intuición. Y me hace falta multiplicar por el percentil de una distribución f. Y aquí los grados de libertad son nx menos 1, ny menos 1. Aquí hay 2 grados de libertad y alfa medios. Y el límite superior es muy similar al anterior. Entonces, el estimador puntual nuevamente es el cociente de las varianzas. Pues claro, si a mí me interesa el intervalo de confianza para el cociente de las varianzas poblacionales, pues el estimador puntual va a ser el cociente de las varianzas muestrales. Punto. La única diferencia con la fórmula de arriba es que el percentil cambia. Va a ser el percentil nx menos 1, ny menos 1. Esos son los grados de libertad. La distribución F tiene 2 grados de libertad y aquí 1 menos alfa medios. ¿Por qué no se puede trabajar con un solo percentil? Porque la distribución no es simétrica. La distribución no es simétrica. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una vez para que usted pueda entender bien esto y aprender a concluir bien cuando quiera decidir un caso homocedástico o heterocedástico. Entonces, eh, bueno, claramente aquí en este gráfico le estoy mostrando varias curvas de la distribución F con diferentes grados de libertad. Por ejemplo, la curva azul es una curva que tiene 6 individuos en la primera muestra y 5 individuos en la segunda muestra. La curva en café o en amarillo oscuro es una curva que tiene 11 individuos en la primera muestra y 21 individuos en la segunda muestra. Bueno, y así. Vamos a hacer un ejemplo para que usted aprenda a trabajar con la distribución F. Pues, de hecho, es muy similar a lo que usted ya venía haciendo. Entonces, arranquemos. En este ejemplo, una revista recopiló datos sobre la cantidad de tiempo que pasan conectados a Internet al mes adultos y jóvenes. Entonces, ahí están las dos poblaciones. Usted tiene la población de adultos y la población de jóvenes. Entonces, ahí están los dos grupos, simplemente los voy a escribir aquí. Adultos, es más, creo que me quedó un poquito corrido, lo voy a poner por acá. Adultos y jóvenes. Muy bien. Eh, Esto de adultos para mí pues va a ser la primera población. Si usted quiere hacerlo al revés, lo puede hacer al revés, no hay ningún lío. Solamente que los números le van a dar diferentes, pero la interpretación al final va a ser la misma. Y en ambas poblaciones usted mide el tiempo que gastan los individuos de ambas poblaciones conectados a Internet. Esa es la característica con la que vamos a trabajar, el tiempo. Entonces vamos a comparar estas dos poblaciones en función del tiempo, del tiempo que duran conectados a Internet. Listo. Ahora, en un estudio ya se habían visto diferencias en el promedio. Entonces, en algún estudio ya habían dicho, ok, en promedio los adultos pasan más tiempos conectados a Internet que los jóvenes. Pero ahora, además de
buscar una diferencia en términos del promedio, queremos contrastar las dos poblaciones en función de las varianzas. Entonces, se realiza otro estudio y se toma una muestra de 26 adultos y 30 jóvenes. Entonces, ya tenemos, obviamente no tenemos un censo, entonces tenemos 26 adultos, entonces NX es igual a 26 y la cantidad de jóvenes es, ya lo olvidé, la cantidad de jóvenes es 30, 26 y 30. Listo. 26 adultos y 30 jóvenes. En ambos grupos, en ambos sectores, usted mira el tiempo que gastan en Internet. Sí, son muestras diferentes. Una es de adultos y otra es de jóvenes y son muestras independientes. Es decir, lo que ocurre o resulta en una muestra no va a influir o afectar nada a lo que pasa en la otra muestra. Muy bien. Son muestras independientes de individuos diferentes. Correcto, correcto. Listo. Y entonces, las desviaciones estándar, entonces se tomaron los tiempos de los 26 adultos, se tomaron los tiempos de los 30 jóvenes y se recopilaron las desviaciones estándar y, las desviaciones, se recopilaron los tiempos y las desviaciones estándar me dieron de 94 y 58 minutos respectivamente. 94 para adultos y 58 para jóvenes. 94 para adultos y 58 para jóvenes. O sea que la desviación estándar de los adultos fue de 94 y la desviación estándar de los jóvenes fue de 58. Perfecto. Entonces, claro, quiero ver con una confiabilidad del 95% si existen diferencias significativas em, entre las variabilidades de las poblaciones. Vamos a ver dónde la variabilidad es mayor, si en los adultos o en los jóvenes. Entonces, varias cosas. Mire que aquí la comparación no la voy a hacer en términos del promedio. La comparación la voy a hacer en términos de la variabilidad. Número uno eso. Número dos, en ambos grupos yo mido la misma característica, el tiempo, en minutos. El tiempo en minutos. Eh, Tomo una muestra en el primer grupo, o sea, los adultos, tomo una muestra en el segundo grupo, o sea, los jóvenes, y voy a comparar esos dos grupos en función de la variabilidad, no del promedio, de la variabilidad. Y quiero ver dónde hay más o menos variabilidad. ¿Será que hay diferencias significativas? ¿Será que no? Bueno, vamos a ver. El estimador puntual, pues es muy fácil. El estimador puntual es, ya lo tengo aquí abajo. El estimador puntual es la variabilidad de la segunda población dividido la variabilidad de la primera población. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza es para sigma cuadrado de y sobre sigma cuadrado de x. Listo. ¿Cuánto me da eso? Ah, pues bueno, simplemente tengo que hacer el cálculo, o sea, 58 al cuadrado dividido 94 al cuadrado. Vamos a ver cuánto me da eso. 58 al cuadrado dividido, voy a limpiar la consola. 58 al cuadrado, perdón, 58 al cuadrado dividido 94 al cuadrado. Y eso me da 0.38. 0.38. Ah, bueno. Entonces mire que sin hacer el intervalo de confianza ni nada, sin calcular el límite inferior y sin calcular el límite superior, ahí a simple vista, yo voy a decir, se estima que el cociente de las varianzas a nivel poblacional, el cociente de las variabilidades del tiempo que gastan los dos grupos
Jóvenes respecto a adultos es de 0.38. Jóvenes, porque está en el numerador, respecto a adultos, porque está en el denominador, es de 0.38. Como este valor es menor a 1, ¿qué puede concluir uno? Ah, pues que se estima que la variabilidad de los adultos es superior a la variabilidad de los jóvenes. Ahora, vamos a ver, vamos a ver al calcular los límites, vamos a ver si esa diferencia, si esa razón es lo suficientemente pequeña para declarar diferencias significativas, para declarar que la variabilidad de los adultos es significativamente mayor que la variabilidad del tiempo en los jóvenes. Claro, como este 0.38 me da menor a 1, yo digo, listo, la variabilidad del tiempo de conexión en los adultos parece ser, se estima que es mayor que la variabilidad del tiempo de conexión de los jóvenes, porque pues la razón me da de 0.38. Ahora, ese 0.38 es lo suficientemente pequeño, es lo suficientemente menor a 1 para declarar que el cociente es significativo. Pues vamos a verlo. Entonces, para hacerlo, calculo el límite inferior, el límite superior. Ya esta parte la tengo, ¿no? Ya esta parte del límite inferior la tengo, y lo mismo, mire que es exactamente el mismo número, ya esta parte la tengo, la estimación ya la tengo. O sea que esto me da 0.38 por 0.38 por... Ah, bueno, lo único que me falta es calcular los percentiles. Ah, pues esto ya usted es muy mecánico. Pues espero. ¿Por qué? Pues bueno, ¿qué valor tiene aquí en la mitad? Bueno, aquí en la mitad, pues vamos a trabajar con una confiabilidad del 95%, porque esa es la confiabilidad que se establece antes de ejecutar el estudio. Entonces, aquí en la mitad yo tengo el 95% de los valores más probables de la cantidad pivotal. Aquí está el 95%. O sea que en las colas, en esta primera cola, tengo el 2.5% y en esta segunda cola, pues también tengo el 2.5%. Súper. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la distribución F? Ah, bueno, necesito 2 grados de libertad. Necesito grados de libertad tanto teniendo en cuenta la primera muestra como la segunda. A nx-1, ¿cuánto es? A 25. Ny-1, ¿cuánto es? 29. O sea que esta es una distribución F con 25 y 29 grados de libertad. 25 y 29 grados de libertad. O sea que necesito 2 percentiles. Necesito el percentil de una distribución F, ya sabe, 25, 29, que acumule el 0.025, ese es el primer percentil, y el otro percentil es el percentil de lo mismo, 25, 29, pero que acumule el 0.975. ¿Por qué 97.5? Ah, pues 95 más 2.5, 97.5, lo de siempre. ¿Cómo se hace eso en R? Ah, pues fácil. Mire, si la normal era Q norm, si la T era QT, si la chi cuadrada era Q chi square, pues la F, ¿cómo va a ser? Pues QF, ¿no? ¿Y usted qué percentil necesita? Ah, bueno, primero el percentil. Ah, bueno, el percentil que necesito, vamos a arrancar con el primero, 0.025. Muy bien. Vamos a arrancar con la cola inferior. Grados de libertad 1, degrees of freedom. Grados de libertad 1, ¿cuántos son? 20, 25 y 29, ¿no? 25 y 29. Entonces, 25 grados de libertad 2, pues 29. Ahí estuvo.
Y ese valor me da 0.45. Listo. 0.45. ¿Cuánto me da el otro percentil? Pues bueno, vamos a ver. Lo único que tengo que reemplazar, pues los grados de libertad se mantienen igual, es el percentil, sería 97.5. O sea, 2.14. 2.14. Y bueno, pues allá ahí usted termina su intervalo. ¿Por qué? Porque le quedaría 0.38 por 0.45 y el otro sería 0.38 por 2.14. Bueno, vamos a ver cuánto me da. Entonces, pues nada, la verdad es que voy a hacer algo que no me gusta porque a mí me gusta escribir las fórmulas, pero voy a escribirlo así pegando los números. 0.38 multiplicado por el 0.45. Entonces, el límite inferior me da 0.17. Y el otro me da lo mismo, pero multiplicado por 2.14, o sea, 0.81. O sea que los límites son 0.1738, 0.17 y 0.81, lo cual es igual a lo que es igual a 0.17 y por el otro lado tiene usted 0.81. ¿Listo? Sí, 0.17 y 0.81. O sea que, bueno, voy a hacer el intervalo de confianza, se lo voy a dibujar aquí. Aquí está el límite inferior, aquí está el límite superior, el límite inferior me dio de 0.17, el límite superior me dio de 0.81, aquí está todo el intervalo de confianza. La estimación puntual no es simétrica porque la distribución de referencia no es simétrica, me dio de 0.38, perfecto, de un poquito más pegado del 0.17. O sea que el margen de error es un margen de error asimétrico, usted ya lo podría calcular simplemente haciendo las diferencias. O sea que con una confiabilidad del 95%, con una confiabilidad del 95%, se concluye que el cociente de las variabilidades de los tiempos de jóvenes respecto a adultos, se encuentra entre 0.17 y 0.81. Con una confiabilidad del 95%, se concluye que la razón, el cociente de las variabilidades poblacionales de los tiempos de conexión de los jóvenes respecto a los adultos se encuentra entre 0.17 y 0.81. ¿Qué implicaciones tiene eso? Ah, bueno, entonces ya tengo suficiente evidencia en la muestra, de hecho en las muestras, tengo suficiente evidencia en los datos para asegurar que la variabilidad del tiempo de conexión de los jóvenes es significativamente inferior a la variabilidad de los tiempos de conexión de los adultos. ¿Por qué? Pues porque el uno, mire que el uno le cayó por aquí, por fuera del intervalo. Todo el intervalo le dio menor que uno. O sea que puedo hacer, si usted quiere decirlo al revés, lo puedo decir al revés. Entonces, tengo suficiente evidencia en los datos para asegurar, para determinar que la variabilidad de los tiempos de conexión de los adultos es significativamente superior que respecto a la variabilidad de los tiempos de los jóvenes. Pues dado que el intervalo de confianza para el cociente está entre 0.17 y 0.81. No, ok. O sea que este es un caso que refleja que homocedasticidad o heterocedasticidad. Este es un caso donde las variabilidades son desconocidas pero iguales o es un caso donde son variabilidades desconocidas pero diferentes. Entonces este es un caso heterocedasticidad. ¿Por qué? Porque logramos comprobar
que existen diferencias significativas entre las dos variabilidades. El intervalo de confianza no pasa por uno. Entonces, mi punto es que en adelante, cada vez que usted vaya a hacer un intervalo de confianza para la diferencia de medias, lo primero que tiene que hacer antes de hacer cualquier cosa es determinar si es un caso homocedástico o heterocedástico. ¿Para qué? Para saber qué fórmula debería usted utilizar. Punto. Ahora, en mi comentario final es que este intervalo de confianza es un intervalo de confianza que usted puede utilizar únicamente bajo normalidad. Es decir, es un intervalo de confianza que únicamente le funciona si las poblaciones son normales. Es un intervalo de confianza para el que la normalidad es indispensable. Juan Camilo, yo tengo tamaños de muestra grandes. Si usted no tiene normalidad, no importa, no tiene nada que hacer. Aquí la normalidad es indispensable. Aquí la normalidad es fundamental. Usted necesita tamaños de muestra, no importa, grandes, pequeños, eso es lo de menos. Lo importante es que las poblaciones sean normales. Si usted no tiene evidencia de que las poblaciones sean normales, o usted tiene motivos para sospechar que los tiempos son muy asimétricos, por ejemplo, esta prueba no es apropiada, le toca utilizar otra cosa. Bueno, entonces, ya con esto, pues nosotros ya casi que completamos todo, ¿no? Porque ya sabemos calcular intervalos de confianza para mu x menos mu y, ya sabemos comparar poblaciones en términos de los promedios, ya sabemos comparar poblaciones en términos de las variabilidades, voy a ponerlo aquí en orden, eh, um, ya sabemos comparar las poblaciones en términos de las variabilidades. Lo único que nos haría falta, entonces, esto, intervalos de confianza para las medias, check. Intervalo de confianza para las varianzas, check. Lo único que nos haría falta es hacer el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. O sea, usted tiene una característica de interés en ambas proporciones, en ambas poblaciones, digamos, estar a favor de un candidato o tener una característica de interés, lo que usted quiera. Usted tiene una variable dicotómica, 0 o 1, está a favor o no está a favor, tiene la condición o no tiene la condición, es evasor de impuestos o no es evasor de impuestos. Bueno, una característica binaria de la que usted quiera y quiere comparar la proporción en ambas poblaciones. Entonces, cuando usted quiere comparar dos proporciones, pues la verdad sea dicha, eh, um, ya es muy fácil que usted lo haga porque perdón, le bajo un poquito el zoom a esto. Para comparar dos, para comparar dos proporciones, la distribución de referencia es una distribución Z. O sea, es una distribución que usted ya conoce. Y honestamente, este intervalo de confianza es muy sencillo porque lo único difícil, entre comillas, es que usted coja el percentil de la Z, pero mire que el resto usted ya lo tiene porque es coger la proporción en la primera población y usted le resta la proporción en la segunda población. Ese es el estimador puntual. Y el margen de error, igual que antes, es coger la varianza dividido, la varianza muestral dividido el tamaño de la primera muestra, más la varianza muestral de la segunda dividido el tamaño de muestra de la segunda. Recuerde que estamos en una población Bernoulli, ¿no? Por eso es que la varianza me queda P por 1 menos P.
porque la población es Bernoulli. Y bueno, es simplemente ver si el intervalo contiene a cero o no contiene a cero. Aquí el punto de referencia nuevamente es cero. Entonces, le voy a dejar este último intervalo para que usted haga el ejemplo y, y simplemente reemplace y ya. Simplemente reemplace y ya. Y pueda ver si existen diferencias significativas entre un control y un tratamiento, entre un placebo y un tratamiento. Eh, y bueno, y con esto entonces cerramos nuestro módulo de intervalos de confianza. Le queda mirar, le queda simplemente reemplazar ahí en ese intervalo de confianza para la proporción y ver si pasa por cero o no pasa por cero. Punto. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por asistir. Esto concluye nuestra semana 14 de clase y concluye el tema de intervalos de confianza.